Ah, No, sí. Hola. Reagruparon. Los, Ok. los agrupeo nuevamente. otra vez estamos juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Bien, bien. Bien. Que hay Otra mucho por forma de aprender. aprender, ¿no? Sí, demasiado por aprender. Muy chévere el jueguito, pero nos dejó loco. A ver, claro, todas estas definiciones son ya del Product Owner, esas no las habían visto. No. Bueno, este es el juego, vamos a ver qué dudas tienen, yo les voy aclarando. De todas maneras, lo que les había dicho, este jueguito ya les queda. Ustedes en cualquier momento lo pueden hacer, pueden mirar los videos. La plantilla que les compartí para hacer historias de usuario la pueden descargar, ¿sí? Entonces ya es un juego que les sirve también como un simulador para estudio. Entonces cuéntenme, así qué dudas tienen, qué quieren que miremos para antes de comenzar ya la clase de Product Owner. De pronto, ¿qué no les quedó claro? Pues lo que es triangulación, nosotros sacamos varias preguntas. Lo Sí. que es triangulación, equipo distribuido, defecto escapado, el Spring Boot, pero no sabemos si era un reto o qué era ahí lo que tocaba que hacer. Bueno, Tendría sí que era un haber una reto. investigación. Era un reto, pero bueno, ya vamos por partes. Comencemos con triangulación, ¿sí? La triangulación es una técnica para estimar, ¿sí? Entonces recuerden que como en Scrum todo se hace a través de que el Product Owner se reúne con el cliente o el usuario final y él comienza a preguntarle cosas. Después él va a quedar con muchas tarjeticas. Cada vez que él hace una historia de usuario, es una tarjeta, ¿sí? Ese es como un POSIT. Y entonces él después tiene que llegar y comenzar a clasificar todas esas historias de usuario que él tiene. Muchas veces no solamente es un usuario final, muchas veces son 3, 4 personas que entrevista y cada persona le da muchos requerimientos, ¿sí? Entonces él después tiene que llegar y tiene que comenzar a clasificar todas esas historias de usuario. Entonces lo que se llama triangulación es que él comienza como a clasificarlas para mirar cuáles se parecen, ¿sí? Y de acuerdo a eso, él comienza a definir cuáles son las más difíciles y cuáles son las más fáciles y las comienza a clasificar. Estas son parecidas y son sencillas, estas son más complicadas. A esa estrategia, ¿sí? De a través de su intuición ir clasificando, esta es más difícil, esta se parece, a eso se le llama triangulación, ¿sí? Entonces, esa es una técnica para definir cómo va a definir el tamaño del sprint, porque recuerden que el tamaño de sprint se hace teniendo en cuenta el tamaño de las historias de usuario. Entonces, él lo que hace es que clasifica cuáles son parecidas. Por ejemplo, voy a hacer una casa y me reuní con 3 personas, ¿sí? Las 3 personas me dijeron que la habitación, la habitación principal necesitaban que tuviera un baño y un vestier. Y resulta que las 3 me reuní con 3 personas y las 3 personas me dieron como que la misma indicación. Entonces yo llego y las clasifico en un grupo porque son similares, ¿sí? Son requisitos similares de diferentes usuarios finales. Eso es triangulación, que yo vaya clasificando teniendo en cuenta las necesidades del cliente y las voy organizando por prioridades, ¿sí? ¿Sí está claro? Eso es triangulación. Pero Eso lo hace el Product Owner. ¿Cómo? Hay un solo patrocinador que es el dueño del proyecto, el dueño como tal del proyecto. Si hay un solo patrocinador, entonces ahí no se usaría. Si ya. es solamente uno, no se usa. Vale. Se usa cuando tengo varios sponsors, ¿sí? Ya. Pero si es solamente uno, entonces no se usaría triangulación. Mira que aquí dice, se estima clasificando múltiples historias de usuarios, o sea que vienen de múltiples usuarios. Cuando tengo uno solo, pues no la uso. ¿Listo? Ustedes me decían otra, ¿cuál era? Ustedes me mencionaron varias. Pero bueno, no, pero de pronto si podemos... No, sí, pero si podemos de pronto contrastarla con la estimación por afinidad, porque Exacto. diría yo que son muy parecidas. Son muy similares, sí. Son 2 técnicas muy similares y sirven para lo mismo. Aquí básicamente, que esto no es para mirar
que vienen de diferentes usuarios, sino para mirar, este es más fácil y este es más difícil, ¿sí? Entonces, la estimación por afinidad es para mirar, ahí sí puedo tener solamente las de un sponsor, ¿sí? Pero entonces yo las voy clasificando. Hacer, no sé, me pidieron hacer una torta, entonces yo digo, comprar los materiales es más fácil que comenzar a mezclar los ingredientes. Entonces yo digo, es más fácil, o sea, más pequeño, ¿sí? Más pequeño es comprar los materiales y le voy subiendo el grado de dificultad. Entonces, esta es una técnica de estimación, al igual que la triangulación, pero esta lo que clasifico es el grado de dificultad, no la similaridad. En triangulación, yo lo que hago es que les voy juntando cuáles se parecen, cuáles tienen que ver con lo que decía la habitación principal, esas tienen que ver con esto. Acá no, acá voy de la más fácil a la más difícil. Siendo la más fácil la más pequeña, siendo la más difícil la más grande. Entonces, las dos son lo mismo, sirven para estimar, pero son diferentes. ¿Sí me voy a entender por qué? Aquí sí puedo tener las de un solo sponsor. Tengo un solo sponsor y el sponsor me dio varias historias de usuario, que es lo más fácil y que es lo más difícil. En cambio, aquí en triangulación es porque yo tengo muchas historias de usuario que vienen de muchos usuarios. Entonces, las dos me sirven para calcular el tamaño del sprint, pero se utilizan en momentos diferentes. Puedo utilizar también primero hacer triangulación y después hacer estimación por afinidad. Las puedo hacer a la par. Primero las voy clasificando por tipo y después las clasifico por dificultad. También lo puedo hacer. ¿Listo? ¿Sí está claro? Perfecto. Entendido. Bueno, sí. Ok. ¿Qué otra pregunta tenían? Me dieron muchas. ¿Cuál era otra? La otra es equipo distribuido. Ya. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Acá. Está como de tercera, creo. Y ya. Dice, un equipo distribuido es un grupo de compañeros de trabajo que trabajan de forma remota, ¿sí? O cerca. Pueden trabajar en la misma ciudad, pero desde casa internacionalmente. Se comunican a través de medios en línea, pueden compartir espacio físico de oficina. Bueno, el equipo distribuido hace referencia a cómo está trabajando el equipo de Scrum, ¿sí? Lo mejor para Scrum es que trabaje coubicado, es decir, todos en un mismo sitio de trabajo. Pero, por ejemplo, en el momento, actualmente nosotros no podemos trabajar en el mismo sitio de trabajo porque estamos en cuarentena. Entonces, ¿qué quiere decir equipo distribuido? Remoto. Quiere decir, dime. Es el Bueno. mismo equipo remoto, entonces. Es que el equipo distribuido es que la organización tiene que proveer los recursos para que el equipo, ya sea en el mismo espacio de trabajo o ya sea remotamente, tenga las herramientas necesarias para trabajar colaborativamente. Entonces, por ejemplo, en este momento los equipos están trabajando remotamente, pero la organización les debe proporcionar, por ejemplo, el Zoom, que manejen un Trello, o sea, que todo lo puedan colocar en el Gmail, ¿sí? ¿Cómo es que se llama esto? En el Drive. Entonces, el equipo distribuido quiere decir que la organización les tiene que dar las herramientas para que todos, así sea en el mismo sitio o remotamente, puedan trabajar colaborativamente. Eso quiere decir, o sea, ya sea presencial o ya sea remotamente, tienen que tener las herramientas para que se puedan trabajar colaborativamente. Por ejemplo, nosotros estamos en diferentes partes y todo lo tenemos en un Drive. De esa manera podemos trabajar colaborativamente. O tenemos la misma pantalla a través del Trello. De esa manera podemos trabajar colaborativamente. Entonces, eso significa un equipo distribuido. Quiere decir que ya sea cerca o ya sea lejos, tiene herramientas de trabajo colaborativo. Pero lo ideal para Scrum es que el equipo esté coubicado, es decir, en el mismo sitio de trabajo de manera presencial. ¿Por qué? Porque Scrum dice que para aumentar la velocidad del equipo solamente se hace cuando el equipo se conoce muy bien, cuando han compartido mucho tiempo juntos, han hecho muchos proyectos juntos, han pasado muchos sprints juntos, entonces de esa manera las personas se conocen mejor y la velocidad del equipo aumenta. Entonces, por eso para Scrum la mejor opción es que el equipo distribuido sea coubicado. ¿Sí entendemos esa definición? El equipo distribuido hace referencia a cómo va a trabajar el equipo, pero como vaya a trabajar, ya sea presencial o remoto, tiene que tener herramientas colaborativas. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene?
defecto escapado. Eso es, por ejemplo, acuérdense que al final de cada sprint, el equipo revisa para ver si ya el sprint quedó terminado y se le pasa al Product Owner. Puede ser que el equipo revisó y hay un defecto que no lo encontraron. O sea, hay un defecto del producto que estamos entregando al final del sprint que no lo encontró el equipo, ¿sí? Normalmente pasa al Product Owner, pero hay algunas veces que tampoco lo encuentra el Product Owner. Cuando llega el cliente, entonces eso se le llama un escaped defect, o sea, se escapó un defecto, ¿sí? No lo pilló ni el equipo, ni lo pilló el Product Owner. Cuando lo coge el cliente, o sea, cuando llega el cliente lo revisa y dice, oigan, esto quedó malo. Eso quiere decir que se escapó un defecto, porque no lo encontró ni el equipo ni el Product Owner, entonces se escapó. ¿Sí queda claro? Grave, entonces. Eso es gravísimo. Está bonito el nombre, está bonito para la embarrada. Sí, eso es gravísimo, porque no se la pilló ni el equipo, o sea, pasó por delante de 10 personas y nadie se dio cuenta, la pilló el cliente. Entonces ahí se les escapó un defecto. ¿También puede ser un requerimiento no cumplido? Sí, claro, es un requerimiento total. Sí, es un requerimiento no cumplido, es un defecto escapado, sí. Es algo, y que no se dieron cuenta, ¿no? No se dieron cuenta. Acuérdense que en Scrum, cada persona es responsable de la revisión. O sea, no hay personas que estén revisando. Cada persona debe revisar su trabajo. Entonces, un defecto escapado es gravísimo, porque quiere decir que se está violando uno de los principios de Scrum, que es el autocontrol. Entonces, es bastante grave. Y fuera de eso, también el Product Owner. También hay una falla del Product Owner, porque después de que el equipo lo pasa, lo revisa el Product Owner, y después va para el cliente. Entonces, eso es grave. En Scrum eso es grave. Daniel, Lorena, pero a mí me queda como un poquito la inquietud sobre la definición o la diferencia que acabas de hacer de requerimiento no cumplido al error tapado. Y es que una cosa es, pues creo yo, que el requerimiento no se cumpla a que haya un error que no fue descubierto en el momento, ¿sí? Porque puede ser que un requerimiento no tenga errores, por decirlo de alguna manera, pero no cumple con el 100% de la funcionalidad descrita como un requerimiento no cumplido. Y otra cosa sería que se genere pues, ya un error, digamos que a nivel de lógica, pues, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que por allá en alguna operación dio que 2 más 2 era 5, ¿sí? Y yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es un error. Sí, o sea, tú tienes razón, pero ¿qué es lo que pasa? Si el equipo se da cuenta que hay un requerimiento que no se cumplió, el equipo debe informarle al cliente, ¿sí? O sea, si el equipo es consciente que al final del sprint hay algo que no se cumplió, porque ahí hay que analizar por qué no se cumplió. Acuérdate que el equipo de Scrum todos los días hace revisiones, todos los días. Y todos los días mira qué impedimentos tiene. Entonces, si hay algo que no se está cumpliendo, el equipo de Scrum tiene que informarlo con tiempo al cliente. Miren, nosotros pensamos que esto sí se podía hacer, pero en realidad esto no se puede hacer y se lo trata como impedimento, ¿sí? Y se le informa al cliente con tiempo. Si hasta el final, hasta que se le entrega al cliente, ellos no cumplieron un requisito y se enteran cuando el cliente les está diciendo, vengan, es que yo les había pedido esto y ustedes no me lo hicieron. Eso es un defecto, porque fue algo que no lo identificaron en las reuniones diarias, ¿sí? Si ellos lo identifican, está bien que hay algo que no se pueda cumplir, pero ellos ya lo tuvieron que haber tratado como impedimento, ya lo tuvieron que haber gestionado como un riesgo. El cliente ya debe estar enterado de lo que va a pasar. No es que el cliente, a la hora de que está en la reunión recibiendo el sprint, vengan, ¿cómo así? Y ellos, ¡ay, qué pasó! No, eso ya es un defecto, ¿sí? Entonces, es por el contexto de Scrum. O sea, sí pueden haber requerimientos que no se cumplan, pero no puede pasar que llegue la reunión con el cliente, hacerle la entrega y ellos se den cuenta. Si eso llega a pasar, ya es un defecto. Pueden haber requerimientos que no se cumplan, pero el equipo de Scrum lo detecta en las etapas tempranas y le informa inmediatamente. Es más, si hay un requerimiento que no se cumple y está dentro de un sprint y la cosa es grave, el Product Owner da por terminado el sprint, ¿sí? Incluso se puede dar por terminado hasta el proyecto,
Cuando hay un requerimiento que no se cumple y el equipo lo detecta, se puede terminar hasta el proyecto, ¿sí? Entonces, no podemos llegar hasta el final y, ay, no, ¿cómo así? ¿Nadie se dio cuenta que había un requerimiento que no se podía cumplir? No, eso no, en Scrum no puede pasar. Si llega a pasar, eso es un defecto. ¿Sí me hago entender? Sí. Por eso se le da tratamiento de defecto. Bueno, ¿qué otra cosa no quedó clara? No alcanzamos a verlos todos. A ver, miremoslos Me así. gustaría que me aclararas, por favor, el splitting teams. Ese. Ah, bueno. Bueno, lo que yo acabo de hacer con ustedes en este juego, eso es un splitting team. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, por ejemplo, un sprint, ¿este sprint de qué se trata? Este sprint que acabamos de hacer. Es un sprint para que ustedes aprendan nuevos conceptos, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso yo soy la Product Owner y yo digo, son muchos conceptos y la clase va a ser muy teórica. Entonces necesito dividir el grupo. Miren que nosotros estamos exactamente 10, pero yo digo para 10 personas, lo mejor es dividirlos de a 2. Entonces, ¿qué cogí? El equipo lo dividí de a 2 personas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, ¿cómo es que se dice? Familiarizarse más con los conceptos, ¿sí? Para garantizar lo que dice Scrum, que cuando ustedes escuchan, retienen el 5%. Cuando ustedes lo practican, lo hacen al 75%, ¿sí? O sea, yo partí el equipo para que ustedes se familiaricen más con los conceptos. Entonces, eso es splitting team. Cuando el Product Owner decide que digamos que para que afiancen más los conceptos o para que el trabajo sea mejor, de mejor calidad, entonces él llega y divide al equipo de a 2 personas, de a 3 personas, de a 5 personas. ¿Y con qué fin lo hace? Pues con la finalidad de que de pronto los puedo dividir por especialidades o de pronto porque 2 personas miran más que uno, ¿sí? Y generalmente cuando yo parto de los equipos es porque el Product Owner quiere que se conozcan más. Miren que por ejemplo en este curso llevamos 3 clases, pero ustedes de pronto no han tenido la oportunidad de conocerse bien con las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una persona de Cartagena, ya todos saben quién es, ¿cierto? ¿O todavía no? Bueno. Sí. Entonces, normalmente uno parte los equipos cuando uno quiere lograr un objetivo en particular, por ejemplo, que se conozcan más, o como por ejemplo yo digo, tengo un equipo interdisciplinario, tengo 2 arquitectos, 2 ingenieros civiles, 2 ingenieros industriales, entonces yo llego y los divido por especialidad para que me den mejores resultados. Entonces, splitting team es una actividad que lleva a cabo el Product Owner de dividir el equipo para que hagan tareas específicas durante un sprint, con el objetivo de que se conozcan más, y Scrum dice que cuando el equipo se conoce más, se aumenta la velocidad. La única forma de aumentar la velocidad del equipo es a través de la confianza, poner a 2 o 3 personas a trabajar juntas, ¿sí? Cuando tú colocas a 2 o 3 personas a trabajar juntas, durante un tiempo, ellos aumentan la velocidad porque se conocen mejor. Entonces, es una técnica del Product Owner, splitting team, divido el equipo para que se especialicen en cierta tarea. ¿Listo? Eso es splitting team. Y de esa forma se logra aumentar la velocidad del equipo a través de la confianza. Scrum dice, la única forma de que usted logre aumentar la velocidad del equipo es logrando que las personas tengan confianza. Entonces, ese es el splitting team. Es más fácil que 2 personas lleguen a tener confianza a que 10 personas tengan confianza. Bueno, ¿qué otra cosa? Janet, una pregunta. Ahí dentro del enunciado del splitting teams, habla de 2 velocidades. Una es la velocidad del sprint y otra la velocidad del equipo. Sí. La velocidad del equipo, pues, queda clara, pero el concepto de aumentar la velocidad del sprint, ahora con Diana y con Fabián estábamos, pues, intentando entender. Claro, es que la velocidad... Más pequeños, más sencillos, o ¿cómo es el aumento? Bueno, es que la velocidad del equipo determina la velocidad del sprint, ¿sí? ¿Quiénes son los que ejecutan los sprints? Las personas, ¿sí? Entonces, cuando yo logro que 2 personas trabajen más rápido, entreguen un producto más rápido, pues obviamente el sprint se va a terminar más rápido. Entonces, es un resultado. Si yo aumento la velocidad del equipo, esto me va a aumentar la velocidad del sprint. Si yo logro que mi equipo, que son 10 personas, lo divido en 3 grupos y los 3 grupos empiezan a trabajar más rápido,
¿sí? Entonces el sprint lo voy a terminar más rápido. Entonces, digamos que es una consecuencia. O sea, si la velocidad del equipo aumenta, quiere decir que están entregando más rápido. Si están entregando más rápido, pues el sprint se termina más rápido. Es una consecuencia. Okay. Gracias, entendido. Bueno, ¿qué otra cosa? De las definiciones que están acá. La comunicación osmótica, ¿la entendieron? No. No la vimos. Comunicación osmótica dice, comunicación por ósmosis quiere decir que los miembros del equipo se enteran de las cosas por medios indirectos. Por ejemplo, tableros. Yo fui pasando, nadie me dijo nada, pero yo miré en un tablero una información. Listo, ya me enteré. O se enteran porque alguien les contó, o lo leyeron, o lo escucharon en algún sitio. Entonces dicen que el Product Owner tiene que tener mucho cuidado, no solamente con la información que él mismo dice, sino con la información que las personas manejan. En otras palabras, la comunicación osmótica nosotros la conocemos como chisme de pasillo. Yo fui pasando, o yo estaba almorzando y alguien me contó, o yo vi un informe y me enteré. Entonces la comunicación osmótica es la que no es directa del Product Owner a su equipo, pero que el equipo de alguna u otra forma, de manera indirecta, la recibe. Eso se llama comunicación por ósmosis. Bueno, el Nico Calendar, dime. Pero ¿sí? esta comunicación osmótica, ¿el objetivo es evitarla? El objetivo es ser cuidadoso con toda la comunicación que se maneja en el proyecto. Hay que ser cuidadoso. O sea, es responsabilidad del Product Owner, no solamente la comunicación directa, sino la indirecta. Recae sobre el Product Owner. ¿Sí? Es muy importante que el Product Owner tenga claro exactamente qué es lo que quiere comunicar, directa o indirectamente. ¿Sí? Si de pronto el equipo está percibiendo algo que no es por un comentario que hizo el Product Owner, ahí es donde él tiene que mejorar. ¿Sí? O sea, la idea es que no hayan chismes de pasillo, la idea es que toda la comunicación sea directa y que lo que el Product Owner lo quiera comunicar, lo comunique de manera directa, o sea, que no se forme ese chisme de pasillo, básicamente es eso. Porque ese chisme de pasillo hace daño al equipo. ¿Sí? Generalmente, ¿cuándo hay chisme de pasillo? Cuando el líder no es claro. ¿Sí? Generalmente, cuando ustedes van a unas empresas y el líder no comunica bien, entonces comienzan, no, es que yo creo, es que yo supongo, es que yo vi, es que yo tal cosa. Pero cuando el líder es claro en las cosas, esto no tiene por qué pasar, porque las personas saben dónde ir a buscar la información. Entonces, la comunicación osmótica puede ser peligrosa y normalmente evidencia un mal liderazgo. Evidencia que el líder no está comunicando bien y por eso las personas necesitan recurrir al chisme. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra sí? Workspace es el lugar donde trabaja el equipo, que normalmente se llama Workspace o War Room, salón de guerra. Espacio de trabajo, salón de guerra, se le conoce al sitio donde está el equipo de Scrum. El Burn-Down Chart, que es el gráfico donde se compara lo que se había estimado contra lo real. ¿Sí? Este gráfico lo manejan el equipo de Scrum, el Development Team. Bueno, planeación Onion quiere decir que en Scrum todo se va desde lo más grande a lo más pequeñito. Se desglosa hasta la microplaneación. El Planning Poker es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso de las personas. Entonces decimos, ¿qué tan difícil es hacer esto? Y cada persona dice, para mí eso es fácil. La otra persona dice, para mí eso es difícil. ¿Sí? Y el Planning Poker son unas tarjeticas que les vamos a hacer en el taller de Scrum avanzado. Y cada uno da una votación. Para mí eso es fácil, eso es esfuerzo nivel 1, muy fácil. El otro dice, no, eso no es tan fácil, para mí eso es esfuerzo nivel 5. Y el otro puede decir, eso es dificilísimo, esfuerzo nivel infinito, ni sé cómo se hace. ¿Sí? Hay otra tarjetica que dice esfuerzo, ¿qué es lo que dice? Vámonos a tomar un café y lo discutimos, porque no entiendo bien de qué se trata. Entonces son unas tarjetas mediante las cuales el equipo identifica el nivel de esfuerzo para hacer determinada tarea. Eso es el Planning Poker. El Nico Calendar es un calendario, ¿sí?, que utiliza el equipo de Scrum para definir cómo me estoy sintiendo hoy. O sea, ¿ustedes cómo se están sintiendo en este momento? ¿Están felices? ¿Están confundidos? ¿Están enojados? ¿Están preocupados? Entonces, cada día el equipo de Scrum hace unas tarjeticas y las coloca en el tablero. Eso es el Nico Calendar. ¿Cómo se llama? Nico Calendar. Viene de Nico porque Nico en japonés significa felicidad.
¿sí? Entonces, ahí les coloqué, cuando ustedes encuentran algo así en azulito, ustedes le pueden hacer clic y ahí hay un video que explica. Entonces, cuando tengan tiempito, le hacen aquí clic, miren, ahí le hacen clic y se les abre un video explicándoles qué es el Nico calendario. Aquí les explican cómo lo llevan. Bueno, ahí tienen tiempo para que lo vean. Cada vez que encuentran algo así en azul es porque hay algo que les quiero mostrar. Por ejemplo, ¿cómo, perdón? No escuché. Bueno, les quería decir, miren, aquí en este de grafiquito está Sprint Review Meeting. Perdón, profesor, eso es para medir el ambiente laboral. Para medir el ambiente laboral, sí, correcto. El ambiente laboral del equipo de Scrum. Aquí, en esta gráfica, les compartí 2 métodos que tiene la Alcaldía de Medellín de hacer retrospectiva, ¿sí? Aquí está la SPB, ustedes le dan clic ahí, y ahí les abre 2 documentos de la Alcaldía de Medellín. Yo estuve trabajando con ellos hace un año, y esos documentos me los compartieron ellos. Aquí está la forma en que, primero, cómo revisan el sprint, y después cómo hacen la retrospectiva. Yo me acuerdo que cuando yo les hice la primera clase, yo les pregunté a ustedes qué expectativas tenían y me dijeron que querían que les compartiera algo de la vida real. Bueno, esto es de la vida real. Esto es cómo la Alcaldía de Medellín hace la revisión y la retrospectiva. Les compartí 2 documentos. Les quisiera compartir más cosas, pero ellos a uno le hacen firmar un poco de documentos de confidencialidad. Pero yo lo consulté con ellos y esto sí lo puedo compartir. ¿Puedes indicar nuevamente en qué juego? ¿Cómo? No escuché, qué pena. ¿Cómo? ¿Me puedes indicar nuevamente en qué parte del juego? Aquí, miran. Aquí en Sprint Review Meeting y Sprint Retrospective. ¿Sí? La revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. Ustedes le hacen clic y ahí están los 2 informes de la Alcaldía de Medellín. Uno que hace la retrospectiva con el método ESPB y otro con el Starfish. Ahí están 2 informes de la Alcaldía de Medellín. ¿Listo? Bueno, digamos que eso es como aquí en el Spring Goal. Aquí este sí era un reto. El reto era que ustedes tenían que investigar cómo se hacía esta técnica. Eso se llama la Vision Box. Básicamente, ¿en qué consiste en Vision Box? Consiste en que se reúne el equipo de Scrum, con el Product Owner, y tienen una caja vacía. Y ellos dicen, en esta caja va a ir el producto que vamos a entregar, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que debe ser ese producto? Entonces comienzan a mirar qué debe ir en la parte de adelante, qué debe ir en la parte de atrás, qué debe ver el cliente cuando abra la caja, qué debe hacer, con qué instructivo debe venir. Y normalmente la idea es que el equipo, cuando se reúne a hacer esta Vision Box, sea interdisciplinario, o sea, que tenga diferentes formaciones. Normalmente esto yo lo he visto mucho en una empresa que se llama Omnicom, y ellos invitan a la reunión de Vision Box, a la reunión de definir la visión a través de la caja, a personas de diferentes disciplinas, como por ejemplo psicólogos, comunicadores sociales, ingenieros industriales, ingenieros químicos, y les dicen, bueno, este es el producto que debemos entregar, ¿sí? Entonces, colocan el nombre del producto y dicen, listo, esto lo vamos a entregar a una caja. Si ustedes fueran los clientes, ¿cómo se imaginan que debe ir? Entonces, es eso, la parte de adelante, la parte de atrás, cómo debe funcionar, cuál va a ser el primer saludo, cuál va a ser el primer clic, es difícil de entender. Y de acuerdo a eso, definen cuál va a ser la visión del proyecto, ¿sí? Y yo les decía, investiguen qué es esa técnica y qué relación tiene con el Sprint Goal. Pues básicamente, acuérdense que Sprint Goal son los indicadores de gestión. Entonces, cuando yo ya defino la visión, yo digo cuál va a ser la meta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tengo que cumplir? Ese era este reto, este era un reto. Bueno, ahí creo que tienen bastante con el jueguito, espero que les sirva para estudiar. Yo me divertí como 1 día y medio haciéndolo, espero que sea productivo para ustedes y que les sirva bastante. ¿Tienen otra pregunta o ya volvemos a nuestra presentación normal? Este que dice de creación de valor, el Statement of Value. Statement of Value. Espérenme ya les digo. Espérenme que haya cerrado esto. Ya les digo qué es eso.
Aquí ¿Y el dice que es... Moscú? ¿El Moscú es el mismo ósmosis? No. No, es diferente. El Statement of Value hace referencia a lo que genera valor para el cliente, ¿sí? O sea, Statement of Value es definir qué es lo que el cliente valora o qué es lo útil para el cliente, ¿sí? Entonces, acuérdense que yo les había dicho, supongamos que un cliente me está pidiendo un carro. ¿Por qué me está pidiendo un carro? Porque tiene problemas de transporte. O sea, que lo que valora es transportarse. Entonces, ese es el Statement of Value. Generalmente, un cliente no te pide un producto porque necesita un producto, sino porque tiene un problema. Entonces, el cliente me está pidiendo un carro, pero él en realidad no quiere un carro, él quiere transportarse, ¿sí? Obviamente, con el carro va a resolver esa necesidad, pero es importante tenerlo en cuenta porque cuando yo defino el Statement of Value, yo puedo entender qué es lo que le debo entregar en el primer sprint. Y yo sé que si el cliente tiene problemas de transporte, en el primer sprint le puedo entregar un contrato con Uber. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en clase? Ese es el Statement of Value. Eso es entender la necesidad del cliente, qué es útil para el cliente. En el primer sprint no le voy a poder entregar el carro, pero sí le voy a poder resolver en parte su necesidad de transporte. Listo. Y me decían que Moscú. El enfoque Moscú es originario de una metodología DSDM, que es una hermanita de Scrum. Es una metodología para trabajar proyectos de desarrollo de software, ¿sí? Y básicamente esto lo que significa es que cada vez que yo voy a clasificar una historia de usuario, aquí vemos muchas herramientas para clasificar historias de usuario. ¿Por qué? Porque el Product Owner es el que clasifica las historias de usuario. Entonces, el Product Owner puede decir, esto es necesario, o sea, esta historia de usuario es necesaria, es recomendable que se haga, podría implementarse o no, no lo queremos, no es tan importante y de pronto en un futuro lo hacemos. Entonces, es una técnica así como lo es triangulación y como lo es estimación por afinidad, es una técnica que puede usar el Product Owner para definir la importancia de las historias de usuario, para definir las prioridades. Para priorizar. Para priorizar, muy bien. Entonces, son diferentes herramientas que sirven para priorizar las historias de usuario. Por eso lo estamos mirando dentro del rol del Product Owner, ¿sí? Él puede utilizar Moscú, o puede utilizar triangulación, o puede utilizar afinidad por estimación, o puede utilizarlas todas, ¿sí? Bueno, entonces son técnicas de estimación para priorizar. Acuérdense que lo más importante en Scrum es que el Product Owner pueda priorizar. Se prioriza con base en lo importante, no en lo urgente. Entonces, esto es una técnica para priorizar con base en lo importante. Entonces, él dice, esta historia de usuario es necesaria, ¿sí? Si es necesaria, es que tiene que ser prioridad 1. Es recomendable, entonces ya no va a ser prioridad 1, ya va a ser por ahí prioridad 4. Y cuando decimos no la queremos, won't have, no, de pronto ni la incluimos, porque no es importante. ¿Listo? Importante con respecto a qué? Al Statement of Value, a lo que es útil para el cliente. Siempre la priorización se hace con respecto al Statement of Value, que es útil para el cliente. ¿Listo? ¿Otra que quieran aclarar? Bueno, ahí les queda. Ahí les queda mi monopolio de Scrum. Espero que lo disfruten bastante y que lo puedan ver. Les recomiendo mucho los videos. Aquí hay un video de Cris de la Rúa, buenísimo. Ya les había recomendado a Cris. Les recomiendo, estos son videos hechos por mí. Los que están aquí en las esquinas son videos que yo he hecho. Bueno, muchachos, ahí les queda. ¿Ese queda en dónde, profesor? Yo les compartí el link por el WhatsApp. Ustedes guardan el link. Yo normalmente esos links los tengo guardados en un Word y yo los abro. Cada vez que yo necesito, yo abro los links. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa era nuestra primera parte. Ahora sí, ya con todas esas definiciones, vamos a mirar lo del Product Owner, ¿sí? Entonces, el Product Owner, con base en la visión del producto, que lo puede utilizar, que lo puede realizar utilizando ¿qué herramienta? ¿Cómo se puede definir la visión? ¿Cómo se llama la herramienta con la que el Product Owner puede definir la visión? La acabamos de ver, ¿se acuerdan? Vision Box, ¿sí? Entonces, una técnica que el Product Owner usa es de Vision Box. Invita a unas personas y les dicen,
Imaginemos que vamos a entregar el producto en esta caja. ¿Cómo se lo imaginan? De Vision Box. Con base en esa visión, se define el Sprint Goal, los objetivos, ¿sí? Y con base en eso, se crean las historias de usuario. Y el conjunto de las historias de usuario van al Product Backlog. Bueno, espero que me hayan entendido y que no les haya hablado en chino. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Es importante esta labor del Product Owner para refinar los requisitos. ¿Qué quiere decir refinar? Quiere decir entender, actualizar. Es importante para priorizar los requisitos, para comunicarnos con el equipo de desarrollo, con el Development Team, y para comunicarnos con el cliente y otras partes interesadas. Para eso es importante que el Product Owner tenga claro cuál es la visión del equipo, tenga claro cuál es el Sprint Goal, cuáles son las metas de cada sprint. Es importante que el Product Owner sepa a quién le va a hacer las historias de usuario y cuáles historias de usuarios deben estar incluidas en el Product Backlog. ¿Cómo hace el Product Owner para definir qué historias de usuario van en el Product Backlog? Utilizando diferentes técnicas de estimación, como por ejemplo la estimación de afinidad, como por ejemplo la estimación de triangulación, como por ejemplo, ¿cuál otra? ¿Cuál otra mencionamos nosotros? La Moscú. El Planning Poker. El Planning Poker, muy bien. Aunque el Planning Poker ya es una estimación de historias de usuario, pero con el equipo, ¿no? El Planning Poker ya se utiliza con el equipo. Estas de estimación por afinidad, triangulación y Moscú son más del Product Owner tratando él de entender el proyecto. Y ya Planning Poker ya es una que se hace, también sirve para estimación, pero ya con el equipo. Cuando él ya ha logrado organizar en su cabeza qué es lo que va a ir, entonces él ya va donde el equipo y hace Planning Poker. Bueno. Perdón, una pregunta. ¿El Sprint Goal lo definen cuando hacen el Product Backlog o para cada sprint se define con el equipo, se definen los Sprint Goals? A ver, hay una doble actividad. Primero, el Product Owner lo debe tener claro. O sea, antes de que el Product Owner se vaya a hablar con el equipo, él ya tiene que tener claro cuál es el Sprint Goal. Pero después, cuando él va donde el equipo, él vuelve y refina. Eso se llama refinar, ¿sí? Quiere decir, miren muchachos, yo pienso que el Sprint Goal es esta. Y el equipo le dice, sí, estamos de acuerdo. O el equipo le dice, no, mira, es que tú de pronto no has tenido en cuenta esto y esto y esto. Entonces, verdad, sí. Entonces refina el Sprint Goal, ¿sí? O sea, pero ya el Product Owner no tiene que irse donde el equipo a que el equipo le diga, sino que el Product Owner ya lleva una idea, ¿sí? Él es el senior, él es digamos que él es el big boss. Entonces él ya se va con una idea, pero sí va y la valida con el equipo. Y el equipo pueda que lo haga cambiar de opinión, ¿sí? Porque obviamente el equipo pues también son expertos, entonces puedan que les digan, no, mira, es que tú no consideraste esto, no te diste cuenta que este sprint es muy grande, tendríamos que partirlo en 2. Y el Product Owner evalúa, dice, no, sí, tienen razón. Entonces, cuando el Product Owner le da la razón al equipo, entonces tiene que refinar el Sprint Goal, o sea, les dice, listo, actualicemos esto. El proceso de actualizar se llama refinar. ¿Listo? Bueno, ya los artefactos. Entonces, los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia. Acuérdense que transparencia es comunicar la información. Oportunidades para la inspección y la adaptación. Los artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la información clave, necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento del artefacto. Los artefactos son el Product Backlog, que es el documento del Product Owner, que es donde está, es como, el Product Backlog es una caja donde están todas las historias de usuario que se van a ejecutar. El Sprint Backlog es una cajita más pequeñita donde están todas las historias de usuario que se van a ejecutar, pero en el sprint. Y el incremento, cada vez que un sprint se acaba, se va entregando un incremento, ¿sí? Entonces, cada vez que el sprint se cumple, es que ya tenemos un incremento del proyecto. El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El dueño del producto o Product Owner es el responsable de la lista de producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. La lista de producto es dinámica, cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. El Product Backlog enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para las entregas futuras.
Entonces, del Product Backlog salen el Sprint Planning, ¿sí? Generalmente el Product Owner ya lleva como una preplaneación, o sea, él ya más o menos tiene el Product Backlog y él ya sabe qué es lo que puede incluir en cada sprint. Entonces, él ya se lleva, miren, estas son las historias de usuario que vamos a incluir, y ese es el Sprint Planning. Pero como les decía hace un momento, el equipo finalmente es el que tiene la última palabra. Ellos dicen, mira, es que tú estás colocando mucha cosa y en este momento nosotros estamos, por ejemplo, no sé, en cuarentena, ¿sí? Entonces ahorita no podemos ir a trabajar a la oficina, entonces obviamente estamos trabajando con el internet de la casa que es más lento, bueno, por decir algo, ¿sí? Entonces, el Product Owner tiene una planeación inicial, pero el equipo de Scrum le cuenta sus necesidades. Mira, es que en este momento el computador de mi casa no me está funcionando bien, el internet no me trabaja bien, entonces yo no te voy a poder rendir de esa forma, ¿sí? Entonces el Product Owner evalúa, dice, no, sí es verdad, no tenemos las condiciones, listo. Incluyamos menos historias de usuario en este sprint, ¿sí? Entonces, para eso sirve el Product Backlog. Le da una directriz al Product Owner, pero finalmente él llega y valida con el equipo. El Product Backlog debería ser deep. ¿Qué quiere decir eso? Detallado apropiadamente, estimado, emergente, priorizado, ¿sí? ¿Por qué ya estimado? Pues porque es que ya el Product Owner ya ha hecho una estimación inicial de este Product Backlog, ¿sí? Ya lo ha priorizado, ¿sí? Lo tiene que detallar pues de manera correcta, porque es que el Product Owner es el que hace la traducción de lo que quiere el cliente con lo que me entiende el equipo de desarrollo, ¿sí? Y emergente es porque yo ya he validado que se puede hacer, o sea, ya por ejemplo, pude utilizar mi herramienta de Moscú y ya me di cuenta de que en realidad se puede realizar. Bueno, es muy importante que el Product Owner haya ordenado, dando prioridad a lo que se va a hacer. Entonces, ¿cómo lo ordena? Entonces, tiene que mirar el valor comercial, el costo de desarrollo, la cantidad de significado del aprendizaje y nuevo conocimiento creado, la cantidad del riesgo eliminado. O sea, estos son los factores que debe considerar el Product Owner de acuerdo a su experiencia para identificar cuál es la prioridad. Porque acuérdense, el Product Owner cuando llega donde el equipo ya tiene una preplaneación. Esa preplaneación se hace con base en estos factores. Valor comercial, coloquemos esto porque con esto el cliente nos va a pagar más plata y necesitamos flujo de caja. Entonces, esa puede ser una forma de definir la prioridad. O arranquemos con esto porque esto es lo que más costoso nos va a salir, esto es lo más demorado. O arranquemos con esto porque es que si aprendemos esto, entonces esto nos va a dar una buena base para hacer los otros sprints. O porque es que aquí hay menor riesgo, mayor riesgo, de acuerdo al proyecto. Estos son los 4 factores que debe considerar el Product Owner a la hora de realizar la priorización del backlog. Perdón, una pregunta emergente dentro de los DIP del Product Backlog. ¿Emergente por qué? Emergente quiere decir que el Product Owner ya se dio cuenta que eso se puede hacer, que eso se puede incluir. ¿Sí? Ah, eso es emergente. Sí, es como una, ¿cómo te podría decir? Sí, o sea, que él ya validó que se puede realizar. O sea, que es recomendable hacerlo y que se puede hacer. Eso es como lo que significaría emergente. Que él ya hizo una evaluación como un checklist. ¿Eso no significaría que es como viable? Sí, es viable. Sí. Viable, exacto. Me gusta más. Muchas gracias. Sí, él ya miró la viabilidad. Sí, bueno. Product Backlog, refinamiento, acuérdense. Refinamiento es actualizar. Entonces, el refinamiento del Product Backlog es el acto de añadir detalle, estimaciones y orden a los elementos del Product Backlog. Entonces, cuando el Product Owner llega donde el equipo y les dice, miren, esto es lo que yo tengo planeado, y el equipo le añade detalle, le dice, venga, aumentémosle esto, o tú no has pensado en esto, o ven, ese no es el orden, ten en cuenta que nosotros estamos en este momento ocupados, o ten en cuenta que hay un compañero que está enfermo y no está al 100%, o ten en cuenta que Pedrito va a ser papá y tiene una licencia, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que de pronto el Product Owner no lo tiene claro, porque él está encargado de la parte técnica. Entonces, todo ese tipo de cosas que cuando él llega donde el equipo y lo discute, mira muchachos, vamos a hacer esto. Entonces, ellos le pueden añadir detalles o le pueden contar una cantidad de cosas, y cuando él hace esa actualización, eso se llama refinamiento. O sea, el hecho de que él diga... Entonces, perdón, eso es entonces en la reunión de planificación. Sí, eso se hace en la reunión de planificación del sprint. ¿Sí? Yo había entendido que tendía más a hacerse en la parte después de
la revisión? Mira, es que primero el Product Owner hace la visión. Después él llega y define a quién le va a hacer las historias de usuario. Después él llega y estima, arma el Product Backlog, arma los sprints. Y cuando ya tiene toda esa información, se va donde el equipo a hacer el Planning Review Meeting, ¿sí? Y en el Planning Review Meeting se puede dar el refinamiento del backlog. ¿Y en la retrospectiva también, entonces? No, en la retrospectiva es cuando se finaliza el sprint, ¿sí? Una vez que ya se finaliza el sprint, entonces se revisa el sprint, lo revisa el Product Owner, se lo pasan al cliente, y una vez que el cliente pueda que apruebe, pueda que rechace, se hace la retrospectiva, pero eso ya es cuando se finaliza el sprint, ¿sí? La retrospectiva siempre se hace al finalizar el sprint, para mirar cómo trabajamos, si trabajamos bien como equipo, trabajamos mal como equipo, o en qué podemos mejorar como equipo. La retrospectiva se hace al finalizar. Dime. O sea, que únicamente el refinamiento se hace en los eventos de planificación y revisión. Sí, correcto, sí. Solamente en eventos de planificación. Y de revisión también, me dijiste. Sí, de revisión también, porque pueda que cuando yo esté haciendo una revisión me di cuenta que hay algo que no se cumplió, entonces queda para el siguiente sprint y ahí me toca refinar el backlog. ¿Sí? Me toca actualizarlo. Listo, gracias. Bueno. Entonces, durante el refinamiento del Product Backlog, se examinen y se revisan sus elementos. El Scrum Team decide cómo y cuándo se hace el refinamiento, ¿sí? Ellos son los que definen cómo se actualiza. Usualmente consume, esta pregunta siempre sale en el examen. Usualmente consume no más del 10% de la capacidad del Development Team, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta estadística? Porque es que si el Product Backlog voy a tenerlo que actualizar constantemente, y eso me está consumiendo, por ejemplo, el 40% del tiempo del equipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si yo el 40% de lo que dura el proyecto me demoro actualizando el Product Backlog? ¿Qué quiere decir? No está claro. No está claro y el Product Owner no está sirviendo. ¿Sí? O sea, si yo tengo que estar a cada rato actualizando lo que hizo el Product Owner, quiere decir que el Product Owner no sirve. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que generalmente lo que venga ya listo del Product Owner, lo que haya planeado el Product Owner, casi en su mayoría se ha aprobado por el equipo de Scrum. Si yo tengo que aprobar, si nosotros como equipo tenemos que estarle corrigiendo lo que hace el Product Owner, más del 10% quiere decir que el Product Owner no está cumpliendo su función. ¿Sí me hago entender? O sea, si nosotros como equipo le tenemos que estar diciendo al Product Owner, oye, ven, pero es que tú no has caído en cuenta de que estamos en cuarentena. Oye, pero es que no has caído en cuenta de que la persona va a salir de vacaciones. Oye, es que tú no has caído en cuenta de que el internet está caído. Oye, eso quiere decir que el Product Owner no está pendiente de nada. O sea, si nosotros tenemos que estarle diciendo todo eso, el Product Owner no está cumpliendo bien su misión. Por eso es que dicen que usualmente este refinamiento, esta actualización, no debe consumir más del 10%. Listo. Bueno. Refinamiento progresivo. Los elementos del Product Backlog que están más adelante en el futuro pueden ser más grandes. Cada PBI, que es Product Backlog Item, debe describirse como el detalle suficiente como para que el equipo pueda completarlo en un sprint, ¿sí? O sea, cómo se pasa el Product Backlog al Sprint Backlog. Entonces dice, es importante adjuntar cosas como cuál es el diseño, los algoritmos, las pruebas. Esfuércese por escribir cada elemento lo más brevemente posible. Acuérdense que muchas de estas cosas son en lenguaje de desarrollo de software, pero lo que quiere decir es que para pasar del Product Backlog al Sprint Backlog, el Product Owner tiene que traducir, ¿sí? Miren, esto que el cliente dijo que era confiable, esto significa que hay que hacerlo en esta plataforma, con este código, con esto, ¿sí? Si estamos en un proyecto de construcción. El cliente dijo que quería una casa cómoda. Casa cómoda significa que tenga tantos metros cuadrados, que tenga tantas habitaciones, que tenga unas buenas ventanas con buena iluminación. Entonces, el Product Owner lo que hace aquí es que hace una traducción. ¿Cómo te fue, Andrés, con los documentos que te mandé de Scrum en la parte de la construcción? ¿Sí son valiosos o no? Sí, claro que sí. Sí, no los he alcanzado a leer todos, pero los que he visto, sí. Porque es que Andrés me decía, y él tiene toda la razón, porque Andrés es arquitecto, él me dice, eso de Scrum está muy chévere, pero yo no entiendo cómo es que Scrum funciona en la construcción. Entonces yo le decía a Andrés, es que aquí en Colombia no hay ninguna constructora que yo conozca que está usando Scrum, pero en otros países sí lo han hecho, ¿sí? Entonces yo le compartí a Andrés una cantidad de información que a mí me mandó un estudiante que estaba haciendo una tesis de ese tema,
de cómo se aplica Scrum en la construcción. Entonces, por eso era que le estaba preguntando. Si a alguien le interesa, también le puedo compartir esos archivos. Me dijeron que eran muy buenos. Yo la verdad no he tenido tiempo de leerlo, pero me interesa muchísimo. Si dura más la cuarentena, me voy a poner a estudiar porque para mí, lo que le dije a Andrés, en este momento, como es algo que no se ha hecho, yo lo veo como una oportunidad grandísima, aprender a implementar Scrum en el sector de la construcción. Veo que esa es una oportunidad, pero de oro. Bueno. El Product Backlog Item son los elementos que componen el Product Backlog, ¿sí? Entonces yo tengo el Product Backlog, el Sprint Planning y el plan. Entonces eso es el PBI. Así como cuando yo digo en los proyectos tradicionales la línea base de alcance. Aquí se llama el Product Backlog Item, ¿sí? Entonces, ¿de qué se compone el Product Backlog Item? ¿De qué se compone la planeación principal de Scrum? Se compone del Product Backlog, del Sprint Planning y del plan por tareas. Eso es lo que me define a mí la base central. O sea, esto es el equivalente a tener la línea base de alcance, pero en Scrum, el PBI. Este les puede salir en el examen, para que se lo aprendan. Product Backlog. ¿De qué se compone el Product Backlog Item? Se compone el Product Backlog del Sprint Planning y del plan por tareas. ¿Qué es el Sprint Backlog? Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint, más un plan para entregar el incremento del producto y conseguir el Sprint Goal, que es el indicador de gestión, ¿sí? Entonces, el Sprint Backlog es una partecita del Product Backlog. Es lo que se seleccionó del Product Backlog para hacerse en ese sprint. El Sprint Backlog es una predicción hecha por el Development Team acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un incremento que se llama done o hecho, ¿sí? El Sprint Backlog del sprint hace visible todo el trabajo del Development Team, identifica como necesario para alcanzar el Sprint Goal. Entonces, todo esto es lo que el Development Team ha identificado que se va a hacer durante un mes, porque el sprint debe durar un mes. Y en ese mes, ¿qué objetivo vamos a cumplir? El objetivo debe estar ligado al Statement of Value, que es lo que significa útil para el cliente. El Product Owner, miren, esto es bien importante y creo que lo habíamos discutido ya en una clase. Si le sale en el examen, el Product Owner es una única persona. Para el examen, el Product Owner solamente es una persona. En la vida real, lo que yo he visto es que generalmente hay un grupo de Product Owner, ¿sí? O sea, por cada 10 personas hay un Product Owner. Y en las empresas pueden haber varios Product Owner, puede haber un comité de Product Owner y pueden estar en una PMO. Pero si le sale en el examen, el Product Owner solamente es una persona, ¿sí? Porque el examen todo va dirigido a que solamente tenemos un grupo de 10 personas con un Product Owner. Entonces, si ustedes dicen, ¿quién es el Product Owner? Siempre va a ser para el examen una persona. El Product Owner podría representar los deseos de un comité, el Product Backlog, pero aquellos que quieran cambiar la prioridad del elemento deben hacerlo a través del Product Owner. O sea, el sponsor puede querer cambiar un sprint, pero le tiene que decir al Product Owner, porque de lo contrario, pues se le está pasando por alto. Entonces, todas las decisiones se deben tomar a través del Product Owner. Y él es el único que tiene la autoridad para cancelar un sprint. Para que el Product Owner pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe respetar sus decisiones. Las decisiones del Product Owner se reflejan en el contenido y en la priorización del Product Backlog. Nadie puede forzar al Development Team a que trabaje con base en un conjunto de diferentes requisitos. Hay una pregunta que creo que ya a ustedes les salió en los simuladores, que dice que el Scrum Master, ¿sí? El Scrum Master va donde el Product Owner y le dice que cambien los requisitos. Eso no lo puede hacer el Scrum Master, y ni nadie, ¿sí? El único responsable de definir esa prioridad es el Product Owner. Y él en consenso con el equipo pueden llegar a un refinamiento. Pero nadie le puede pedir al Product Owner que cambie porque él es el que manda, él es el dueño del producto. Bueno, el seguimiento hacia el progreso de los objetivos se hace a través del Sprint Board Down Chart. En este gráfico se estipula cuál es la planeación base y cuál es la planeada, cuál es la planeación y cuál es la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la planeada es lo verde y lo rojo es lo actual. Entonces, ya sea por encima o ya sea por debajo, siempre va a haber un aprendizaje, ¿sí? Y generalmente nunca el plan va a salir como nosotros lo habíamos dicho. ¿De qué se trata este gráfico? O sea, este Sprint Board Down Chart es un gráfico para castigar. O sea, es que ustedes dijeron que iban a hacer 3 historias de usuario y miren, se terminó el sprint y no lo hicieron. O sea, no es para dar látigo, es para aprender, ¿sí? ¿Pero es cualitativo o cuantitativo?
es cuantitativo, se hace por puntos de historia de usuario, ¿sí? Entonces, cada historia de usuario... Dime. ¿Sería algo parecido a la técnica del valor ganado en la parte técnica de los proyectos? Sí, señor. Básicamente es el valor ganado. ¿Sí? Las curvas S. Sí, exactamente. Oye, estos muchachos están volando. Y creo que los que hablaron fueron mis dos estudiantes, ¿no? Los que ya los había tenido, Andrés y Hamilton. ¿Sí? Sí. No los... Sí. Ah, qué bien. Andrés. Jorge, amado. Ah, Jorge. Me pareció que había sido la voz de Hamilton. Sí, es eso. Es el valor ganado, es la curva S, ¿sí? Básicamente es una comparación entre lo que se planeó y lo que se está ejecutando. Es cuantitativo, ¿sí? Es cuantitativo. Pero lo que dice Scrum es que no vean esto como algo para dar látigo. O sea, es que ¿por qué no lo cumplieron? No, esto se hace para ver qué tan bien estamos estimando, ¿sí? Si yo estoy estimando bien, quiere decir que lo actual debe tener un poquito de diferencia con lo real, ¿sí? Pero si yo tengo un desfase muy grande, quiere decir que yo estoy fallando en mis técnicas de estimación, o no estoy haciendo bien la triangulación, o no estoy bien haciendo bien la parte de Moscú. O sea, mis técnicas están fallando. Entonces, el Sprint Board Down Chart, de lo que se trata es de mirar qué tan bien estamos estimando, qué tan bien estamos planeando. No es para dar látigo, sino que simplemente es como para tener lecciones aprendidas. Pero, si vamos a compararlo con algo de teorías de metodologías predictivas, totalmente. Este es el de valor ganado. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno. Una preguntita. La primera curva, ¿por qué empieza desde arriba? Porque siempre cuando yo estoy empezando el proyecto, arranco con la mayor cantidad de trabajo. ¿Sí? Cuando yo estoy empezando el proyecto, pues yo sé que... Sí, claro. Y a medida que yo voy avanzando, entonces yo voy disminuyendo el trabajo, o sea, ya voy haciendo entregas. Entonces yo cuando termino, yo ya termino en 0, porque ya he entregado. Cuando empiezo, comienzo con todo el cuando empiezo el Product Backlog está lleno. A medida que va pasando el tiempo, pues yo voy haciendo entregas. Entonces quiere decir que ya el Product Backlog se ha vaciado, está más vacío. Y cuando ya estoy llegando al final, pues ya he entregado todo, ya no tengo nada. Bueno. Listo, gracias. Sí, siempre en Scrum. Tengo una preguntita antes de seguir. ¿Sí? Mira, es que en una pregunta salía algo del Release Board Down Chart, entonces me podrías aclarar ahí la relación con los que acabamos de ver. Sí, es exactamente lo que les acabo de explicar. Release quiere decir que estoy liberando, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy bajando, a medida que yo voy avanzando en mi proyecto, yo estoy haciendo un release. O sea, estoy liberando producto. Cuando yo estoy haciendo esta curva hacia abajo, quiere decir que yo estoy liberando. Yo estoy haciendo un release. Estoy liberando producto. Eso quiere decir release. Sí, pero es que, digamos, esa gráfica, entonces, ¿en qué se diferenciaría de estas dos? Porque es que ahí en la pregunta en esa pregunta me equivoqué en el concepto de estas dos, y entonces hablaba de diferencia, ni quién la actualiza, y yo solamente vi en el gráfico que se ¿Pero presenta... la tienes? ¿La tienes de pronto por ahí la preguntas? No, la única diferencia que vi es que en la línea del tiempo de los días había ahí como unas histogramas, como unas barritas, pero de resto no había nada más, pero entonces me quedó ahí la duda. Yo les voy a volver a hacer ese simulador y cuando la veas tomar una foto, porque es que muchas veces las preguntas por una palabrita me cambia todo el significado. Entonces, cuando la veas, le tomas una fotico y la discutimos para ver exactamente de qué se trataba la pregunta. Porque okay, no listo. Y ahí ya me das pie para preguntarte otra cosa. En los simuladores que he estado realizando, entonces, encuentro precisamente esa. Ahí la diferencia es en algunas preguntas y en el sentido en el que está redactado. Entonces, quería preguntarte si para la certificación, digamos, vamos a encontrar preguntas tal cual como están en los simuladores, o, digamos, esas preguntas son de elaboración tuya o de algo, porque digamos, hay veces me he centrado, digamos, bueno, tengo alguna experiencia en la construcción de ítems para evaluar otros temas. Entonces, yo acá me centro en algunos aspectos de la redacción y he fallado por eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, quisiera como mentalizarme a ver como cuál es te aclaro.
serio. Las preguntas que yo les he presentado en los simuladores y las que tiene ERNEI no son diseñadas por nosotros, ¿sí? Nosotros las hemos sacado de la base de datos de CertiProf. Yo les dije, las preguntas que yo les he pasado en los simuladores fue, por ejemplo, lo que hoy hizo Fernando, ¿sí? Fernando hoy hizo el examen y me dijo, mira, profe, estas fueron las preguntas que me salieron a mí. Yo he tenido varios estudiantes que han hecho lo mismo, ¿sí? Y con base en ese compartir de mis estudiantes, yo he construido mis simuladores. O sea, son preguntas que yo solamente, así como Fernando nos pasó los pantallazos y yo esas llego y las digito, no les cambio nada, ni una coma. Y esos son mis simuladores. Y ERNEI, los que les compartió ERNEI, es porque como ERNEI es partner de CertiProf, entonces CertiProf les hace un entrenamiento especial, ¿sí? Y les entrega material de las bases de datos. Y ese es el material que tiene ERNEI. Entonces, lo que yo les decía, de pronto van a encontrar preguntas diferentes porque vienen de dos fuentes diferentes, pero finalmente el origen es el mismo, el origen es CertiProf. Entonces, para responderte, las preguntas no las hacemos nosotros, las hace CertiProf. Hay algo que hay que tener en cuenta. El idioma original de todos estos institutos es inglés, ¿sí? El Scrum nace en Estados Unidos y todas las preguntas de cualquier instituto se hacen en inglés. Y lo que nos llega a nosotros es una traducción. Entonces, por eso muchas veces a uno le toca leerlo 2 o 3 veces porque es una traducción mal hecha, ¿sí? Sí, sí, eso. Entonces, yo te entiendo cuando tú dices, y a mí también me pasa, yo tengo que leerlas muchas veces, 3 o 4 veces. Es más, yo me he sentido tentada porque es que muchas veces en las preguntas le sale, usted es el Scrum Master que acaba de terminar un curso del Scrum Master CertiProf según el Scrum Guide, ni sé qué, ¿sí? Y yo digo, esta vaina no me está diciendo nada, ¿sí? Entonces yo me he sentido muchas veces tentada a quitarles esa parte, pero hablando con instructores me dicen, no, no se la quites, porque eso es parte del trabajo mental que tienen que aprender a hacer los estudiantes que se van a someter a este tipo de certificaciones, ¿sí? Si tú se la quitas, listo, para estudiar va a ser más fácil, pero cuando lleguen al examen van a estrellarse. Entonces, por eso no le he querido quitar nada. Yo se las copio tal cual. Así las van a encontrar en el examen. Y miren lo que nos compartió hoy Fernando. Sí, en eso que nos compartió precisamente veo que ahí están en inglés y español. ¿Así las vamos a encontrar o uno tiene así que las van a configurar encontrar. algo? Ah, ok, perfecto, listo, gracias. Por eso en el juego que yo les hice, les coloqué todos los términos en inglés, porque así los pueden encontrar. Los van a encontrar en inglés, no los van a encontrar en español. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces sigamos. Control de proceso empírico. Acuérdense que como cada persona es la que hace el control de su proceso, la base para controlar es transparencia, inspección y adaptación. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el Scrum Master. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Acá simplemente, simplemente estamos ratificando de que el Product Owner no es el único que hace control. Cada persona es responsable de hacer control. Y por eso es importante que cada persona cuente con la información que necesita, sepa cómo inspeccionar y sepa cómo hacer la adaptación. ¿Se acuerdan qué es la adaptación? Eso ya lo vimos en Scrum Master. Superar obstáculos y conseguir algo que funcione, entregar algo que funcione. Entregar algo que funcione, muy bien. Incremento, pues ya le hemos hablado, el incremento se trata, de cada vez que terminamos un sprint, estamos entregando un incremento. ¿Un incremento de qué? Del producto final. Entonces, cada vez que hay un sprint, hay un product incremento. Conceptos claves en Scrum, la historia de usuario, ¿sí? Yo les tenía ahí en el ejercicio, en el jueguito, cómo se debe construir una historia de usuario, ¿sí? Entonces, la historia de usuario siempre es, yo como, mi nombre, quiero, ¿sí? Esa es mi meta, para, ¿qué beneficio quiero obtener? Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan claro en Scrum? ¿Cómo se hace la historia de usuario? Lo que les acabo de decir, yo como, quiero, para. Es importante que es una épica. La épica es una historia de usuario que es demasiado grande para caber en un sprint. A menudo ese término se utiliza para describir una gran historia de usuario que tendrá que ser dividida en historias más pequeñas. A mí me gusta mucho hacer la relación de que la épica es como una EDT, ¿sí? Es un gran entregable que no se puede hacer de una sola, sino que toca partirlo en pequeños paquetes de trabajo para llegar al resultado final. Las historias de usuario es una representación o un requisito del usuario en forma escrita de una o dos fases utilizando el lenguaje común del usuario. Hay un video de Chris de la Rúa muy bueno que habla de las 3 C de las historias de usuario. Las historias de usuario se tienen que hacer C en una card, en una tarjeta, tiene que ser clara y no debe ser compleja,
¿sí? Entonces son las 13. Las tareas es una representación del requisito que está en el lenguaje del usuario, pero de una forma técnica donde está definido cómo se va a trabajar y quiénes van a participar. Entonces, esa es la tarea. Bueno, el nivel de detalle, cómo se maneja todo en Scrum. La visión, la pila del producto, que es el Product Backlog, y la pila del Sprint, que es el Sprint Backlog, ¿sí? Épicas, historias de usuario y tareas. Esa es la forma como se va a manejar el nivel de detalle. Esto es lo que le llamamos Planning Onion, como una cebolla. Planning Onion viene de una cebolla. La cebolla, cada vez que le vamos quitando una capa, va quedando más delgada. Entonces, lo más grande en Scrum es la visión. Lo vamos desmenuzando, pila del producto. Le quitamos más, pila del sprint. Y después, tareas. Y después, tareas diarias. Entonces, es como ir deshojando una cebolla. Janet, una pregunta. En algunas de las preguntas del simulador hablaban de que si una historia de usuario siempre debía de dividirse en múltiples tareas. Pero entonces quería yo consultarte pues la duda de que si una historia de usuario se puede considerar directamente una tarea por su tamaño, o sea, ¿cómo diferencio bien entre historia de usuario y tarea? La historia de usuario es la entrevista que tú haces con un cliente, ¿sí? O con alguien que vaya a usar el producto, con alguien que tenga un requerimiento. Entonces, generalmente en la historia de la historia de usuario te van a salir varias tareas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú vas y te reúnes con Andrés y tú le dices, mira, no sé, quiero un carro, ¿sí? Entonces, yo, Andrés, quiero un carro para transportarme, ¿sí? Y entonces, ya para hacer ese carro, tú vas a necesitar, pues obviamente, hacer algunas tareas, ¿sí? Entonces, siempre la historia de usuario es grande. Lo que pasa es que entonces podemos decirle, bueno, entonces espérate, dividamos el carro, ¿sí? Primero, entonces, por eso digamos que el carro puede ser la gran historia de usuario, la épica. Entonces la comenzamos a dividir. Pero de todas maneras, la historia de usuario siempre va a ser un conjunto de requisitos, ¿sí? Por eso de la historia de usuario generalmente salen varias tareas. Porque me está diciendo es, mira, yo quiero esto, ¿sí? El usuario me lo dice a nivel global. Por ejemplo, que yo les decía, yo quiero tener un software que me arroje información confiable. Listo, eso es lo que quiere, esa es la historia del usuario. Pero para que yo le dé esa confiabilidad, yo tengo que esa historia de usuario partirla, tengo que traducirla, ese es el Planning Onion. Entonces yo llego y digo, para que eso sea confiable, primero necesito comprar un software, después necesito programar en tal lenguaje, después necesito hacer tal cosa. Cuando yo ya comienzo a desglosar todo lo que yo tengo que hacer para finalmente entregarle al cliente un software con información confiable, pues claro, ahí ya me estaban saliendo las tareas, ¿sí? Por eso les digo que tratemos de hacer la relación entre una épica y una ET, porque es que la ET es lo que el cliente quiere que se le entregue, pero para que tú le entregues eso, tú tienes que abrirlo en tareas, tú tienes que decir cuáles son las actividades que vas a tener que llevar a cabo para finalmente entregarle lo que el cliente quiere. Entonces, eso es, la historia de usuario es un paquete de trabajo, es un entregable que el cliente quiere, pero yo nunca voy a tener inmediatamente solamente que hacer una actividad para ese entregable, no, generalmente ese entregable conlleva mínimo 3 actividades, 3 tareas. ¿Sí, sí me hago entender? Y una pregunta, la visión, o sea, lo más grande dentro de la técnica esta de Onion es la visión. Sí. Después viene la épica, la historia de usuario y la tarea. Sí, señor. Ah, perfecto, gracias. No sé si me dice entender ahí bien, pero generalmente de una historia de usuario van a salir varias tareas, ¿sí? La historia de usuario es el paquete de trabajo, es lo que el cliente me está pidiendo, pero para que yo le logre entregar eso, yo necesito hacer varias actividades o varias tareas, ¿sí? En Scrum se llama task, tareas, no son actividades, en Scrum se llaman tareas. Yo tengo las actividades de las metodologías tradicionales, pero en Scrum son tareas. Pero una historia de usuario siempre va a tener varias tareas. ¿Sí me hago entender? Sí, entendido. Bueno, las historias de usuario se recomienda que se hagan con el modelo INVEST, que quiere decir independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y verificables, ¿sí? Acuérdense que esto también lo discutimos cuando vimos el curso de Scrum Master, que lo que no nos había quedado muy claro es la parte de la independencia, ¿no? Lo que quiere decir de las historias de usuario es que en un sprint
no pueden ir 2 historias de usuario que sean dependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo coloco 2 historias de usuario dependientes, entonces la gente tiene que quedarse esperando a que un grupo termine algo para poder trabajar. Entonces, la idea de las historias de usuario es que si son dependientes, pues las ubiquemos en diferentes sprints. Eso quiere decir independiente. Negociables, pues porque se tienen que negociar con el equipo. Valiosas, porque tienen que ser valiosas para el cliente. Estimables, porque tenemos que calcular el esfuerzo. Pequeñas, porque de eso se trata el planning onion, de cada vez hacerlo más pequeño. Y verificable, pues que sea algo que se pueda realizar y que tenga criterios de aceptación. La estructura... Ahí en esta parte estimable donde entra lo del pocket planning. Eso, sí señor, ahí sí ya. Ahí es el planning poker. Eso, planning pocket. Planning poker. Bueno, la estructura de la historia de usuario es un título, una descripción, a quién quiero beneficiar y cuál es la prioridad. Esa es la estructura que ya es el product owner y los criterios de aceptación. O sea, de acuerdo a esa información que el product owner va y recoge con el usuario, entonces él llega y la organiza. Entonces le da un título, un ID, un código, una descripción, a quién quiero beneficiar o cuál va a ser el beneficio y qué prioridad. Para llegar a esa prioridad, él tiene afinidad estimación por afinidad, triangulación y Moscú para llegar a esa prioridad. O sea, ese es el trabajo que ya ha hecho el Product Owner y ya define los criterios de aceptación. Las tareas, como les decía, aquí se llaman tareas. En Scrum se puede definir como el trabajo técnico que realiza el Development Team para completar un ítem del Product Backlog. La mayoría de las tareas se definen como pequeñas, lo que representa no más de unas pocas horas de un día. O sea, las tareas tienen que ser algo que se realicen en un día. ¿Cómo se conforma una tarea? Entonces, las tareas deben ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tienen que tener un bloque de tiempo. Entonces, las tareas son las que van en el día a día. Entonces, generalmente en el sprint yo puedo tener 2, 3, 4 historias de usuario. Se recomienda que no más de 5. Y cada historia de usuario va a tener unas tareas. El sprint, por ejemplo, el sprint para hacer 5 historias de usuario se demora un mes. Pero de cada historia de usuario yo saco varias tareas, ¿sí? Y las tareas, la idea es que se hagan diarias. Los requerimientos. Entonces, yo tengo requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales es, por ejemplo, yo quiero un computador. Pues el computador tiene que prender, tiene que grabar, tiene unas cosas que son funcionales. Y tiene unos requerimientos no funcionales como, por ejemplo, el tamaño, el color, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo funcional, es que algo que impacta directamente el funcionamiento del producto. No funcional son aquellos que también se llaman como cualidades o sistemas, ¿sí? O sea, tiene que ver con la parte de la forma. ¿Qué es la definición de hecho? Esto ya también lo habíamos discutido en Scrum Master, ¿se acuerdan? Sí. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia entre criterios de aceptación y hecho? Esto ya lo vimos. Los criterios de aceptación las sacamos de las historias de usuario, me las da el cliente. Y el criterio de hecho es lo que tiene que quedar listo, terminado y que genere valor para el cliente. Es algo que el cliente pueda comenzar a utilizar desde ya. Entonces, esa es la diferencia, criterio de aceptación y hecho. Claro que los dos van muy relacionados, ¿no? Time boxing. El don lo define el Product Owner con el equipo completo. Sí, con el equipo. Con el Scrum Team. Bueno, este time boxing ya también lo habíamos visto, ¿sí? Daily Scrum Meeting, 15 minutos. La duración del sprint de 2 a 4 semanas. Todos los eventos son bloques de tiempo, duración máxima de tiempo. Bueno, esto ya lo habíamos visto en Scrum Master. Aquí están las horas, ¿no? Este sí les recomiendo que lo tengan en un papelito, como en un chancuco, porque aquí les pueden salir varias preguntas. Fernando, no he visto lo que tú nos mandaste. ¿Te salieron preguntas de esto en el examen de Scrum Master? Sí, señora. Más que todo enfocadas hacia la reunión, hacia el daily y el sprint plan, más que todo esas dos. Pero ese sí se los recomiendo que le tengan una fotico aparte porque aquí siempre salen preguntas. Ahí salieron, digamos que preguntas que salen son a nivel de duración sí. y de las personas que participan en ese evento. Eso también ya lo vimos en Scrum Master. El sprint dura de 1 a 4 semanas
recuerden que durante el sprint es como si tuviéramos los pasteles en el horno y quien cuida del horno es el Scrum Master, ¿sí? O sea, durante el sprint, ¿qué hace el Product Owner? Está planeando el siguiente sprint. Está estimando las próximas historias de usuario del siguiente sprint. O sea, que durante el sprint, el Product Owner no tiene mucha interferencia, a no ser que durante la reunión diaria, alguno de los miembros del equipo diga, tengo un impedimento, y es de tipo técnico. Si es de tipo técnico, el Scrum Master tiene que decir, llamemos al Product Owner, ¿sí? De lo contrario, el Product Owner durante el tiempo que dura el sprint ni se aparece en al War Room, ¿sí? No nos aparece porque él está ocupado ya planeando el siguiente sprint. Siempre el Product Owner debe adelantarse, debe ir al siguiente. ¿Cuándo se cancela un sprint? Ya también lo vimos, se cancela cuando hay alguna razón de fuerza mayor, ¿sí? Cuando el sprint de pronto llega a quedar obsoleto, no tiene sentido seguir con él solo y solamente el Product Owner tiene la autoridad para cancelar el sprint. Si el sponsor quiere cancelar el sprint, el sponsor debe decirle al Product Owner, por favor vaya y cancélelo, ¿sí? Pero solamente el Product Owner tiene esa potestad, ni siquiera el sponsor. Se recomienda que tome la decisión porque si no, ¿para qué nombró al Product Owner? ¿Sí? Si no va a creer en él y si no lo va a dejar hacer su trabajo, pues mejor quítelo de ahí. Bueno. Las reuniones de ceremonias de Scrum ya también las conocemos, son las mismas. El Product Owner no tiene ninguna ceremonia para él solo. Las que él hace son, o sea, las ceremonias del Scrum son las que ya vimos. La reunión diaria, la del Planning Meeting, Review Meeting y retrospectiva. En la reunión diaria el Product Owner no se aparece, ¿sí? En el Sprint Planning sí, en la revisión sí, y en la retrospectiva, si quiere puede estar, pero no es necesario que esté en la retrospectiva, porque la retrospectiva es como más del Scrum Master, pero si él quiere estar, pues puede estar. Pero en la reunión diaria sí nada que ver, ¿no? En esta reunión diaria sí no tiene como objetivo reportar el progreso ni al Scrum Master ni al Product Owner, así que aquí sí no está. Son opcionales. Sí, si él quiere sí, pero acuérdense que el Product Owner tiene un papel muy directivo, entonces la reunión diaria es operativa. Como les digo, solamente en caso de que haya algún impedimento de tipo técnico, el Product Owner va, de lo contrario, no. ¿Qué puede ser terminado? Esta pregunta nos ayuda para que el Development Team trabaje para proyectar la funcionalidad que se desarrollará. Muchas veces les puede salir esto en el examen, ¿no? El DT. DT es Development Team, para que no se vayan a confundir. Bueno, entonces dice, esta pregunta nos ayuda para que el Development Team trabaje para proyectar la funcionalidad que se desarrollará durante el sprint, donde se define objetivo del Sprint Goal. El número de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint depende únicamente del Development Team. O sea, finalmente el Development Team es el que determina qué es lo que va a ir en el sprint y cuál va a ser la meta. Pero recuerden que ya el Product Owner hace una preestimación y una predefinición antes, ¿sí? Pero ya la última palabra ya es quien define qué puede ser terminado y qué va, ya es todo el equipo, porque ellos son los que conocen la parte operativa y el día a día. El Sprint Goal, como les he dicho, es una meta establecida para el sprint que se puede lograr mediante la implementación del Product Backlog. O sea, es el objetivo, el indicador de gestión. El Sprint Goal brinda al Development Team cierta flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada y puede representar otro nexo de unión para que, bueno, o sea, básicamente lo que me está diciendo aquí el Sprint Goal es una meta, ¿sí? ¿Para qué sirve una meta? Pues para que todos estén enfocados y sepan hacia dónde vamos. O sea, todo esto lo que me quiere decir es que es muy importante tener esta meta clara y que todos la tengan clara para finalmente cumplir el objetivo. ¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? Pues a través del Sprint Backlog, ¿sí? A través de que el Sprint Backlog se divida en unas tareas, tengamos claro qué significa que esté hecho. Hecho quiere decir que yo ya se lo puedo entregar al cliente y el cliente me lo va a pagar. Eso significa done, ¿sí? Que es que lo tengo, pero no le tengo la caja. No, no está listo. Hasta que no esté todo terminado para que se vayan del cliente y que él me lo pague, no está done, no está hecho. Que funcione, pues. O sea, que funcione, sí, que yo ya se lo pueda entregar al cliente y que funcione. La estimación Planning Poker es una técnica de las más reconocidas en Scrum. Es sencilla, es divertida, es eficaz, donde el Development Team estima, aquí sí ya es el Development Team, como grupo el esfuerzo a realizar en el sprint. O sea, esto ya es una técnica grupal, ¿sí? Y generalmente el Planning Poker lo maneja muy bien el Scrum Master, porque el Scrum Master... Es el equipo de desarrollo. Sí, es el equipo de desarrollo. No el Scrum Team. No, es el Development Team. Es el DT.
Sprint Review Meeting es la reunión que se hace al finalizar el sprint para mirar cómo quedó el DON del sprint. Esta reunión normalmente asiste el Product Owner, ¿sí? Explica qué elementos se cumplieron. Esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos en Scrum Master. Aquí ya estamos repasando. Bueno, la Sprint Retrospective, entonces esta sí es del equipo, esto sí es para ver cómo está trabajando el equipo, ¿sí? Es una reunión de a lo sumo 3 horas para sprint de un mes. En esta reunión de retrospectiva se hace después de la revisión del sprint y antes del siguiente sprint planning, ¿sí? O sea, está ahí en el medio, cuando se acaba la revisión y cuando vamos a empezar a planear. Ahí va. Entonces, aquí de pronto el único que podría faltar sería el Product Owner, ¿sí? Pero de lo contrario, el Scrum Master sí debe con su equipo. Perdón. ¿Sí? Sigue. Lorena, yo te quería hacer una pregunta que me salió en el examen. Sí, yo no sé si fue de una de las que envié y decía que cuál era el papel del Scrum Master entre un sprint y otro, es decir, o sea, entre que finaliza uno y empieza el otro, o sea, ¿cuál es el papel del Scrum Master en medio de los dos sprints, básicamente? Ahí sería que nada, el Scrum Master no hace nada, como que esperar. No entendí bien. ¿Cómo era la pregunta? No entendí bien, qué pena. Espérame a ver si la tengo, porque creo que decía algo así como, ¿cuál es el papel del Scrum Master en medio de dos sprints? En medio de dos sprints, no, nada. Nada, ¿cierto? No, en medio de dos sprints no, porque, o de pronto lo único que podría hacer es estar pendiente de la retrospectiva. De la retrospectiva del sprint, sería lo único. Pero si no está esa opción, nada. No, y que los eventos se realicen en el tiempo que son y todo, ¿no? Sí, pero lo que yo entiendo es que cuando estamos en la entrega de un sprint y en la planeación del otro, ahí es donde estoy entendiendo la pregunta, ¿no? Sí, mira, la pregunta exacta, sí la envié en el archivo, dice, ¿qué hace un Scrum Master entre dos sprints? Y entonces colocan las siguientes opciones. Nada, un sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del sprint anterior. La otra, planear el próximo sprint, que obviamente esa no es. No. Analizar los resultados de la retrospectiva de sprint. Y la otra es refinar el product backlog. No, entonces esa no. ahí... No, ahí puede ser nada o no, es nada, es nada. Porque, porque no se refina, la retrospectiva no se refina. Pero el Scrum Master no analiza los resultados de esa retrospectiva. Sí, pero lo que yo es analizar o refinar. Es que están las dos. Una es refinar el product backlog, que es definitivamente no. Y la otra es analizar los resultados de la retrospectiva. Es así. Esa sí la hace. Pero eso lo hace el Scrum Team. El Scrum Team. No. El Scrum Master analiza los resultados. El Scrum Team hace la retrospectiva, pero el Scrum Master analiza los resultados. Es así. Por eso les decía, lo único que puede hacer el Scrum Master en medio de dos sprints tiene que ver algo con la retrospectiva. Si no está esa opción, no hace nada. Pero entonces, en ese caso sí está, analizar la retrospectiva. Esa sería la respuesta, analizar la retrospectiva. Ok, vale, gracias. Otra pregunta, disculpa, en la parte de Don, el que aprueba o no aprueba el producto es el Product Owner, pero y él decide si lo libera o no, pero el que le da la característica de Don, ¿quién es? ¿El equipo, el de Development Team? El Development Team, sí. Correcto. Bueno, cuando vean así esas preguntas, le toman una fotico y me la mandan. Yo les ayudo a revisarlas, ¿bueno? Bueno, el propósito de la retrospectiva del sprint es inspeccionar cómo nos fue en el sprint, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. Identificar cuáles han sido las personas claves y de pronto cuáles son las que están siendo impedimentos. Entonces, eso es lo que debe analizar el Scrum Master. Hay 5 etapas de una retrospectiva. Abrirla, analizar la información, mirar cómo se ha comportado, tomar acciones y cerrarlas. Bueno, listo. Estuvo bien calculado el tiempo, muchachos. Eso era lo de Product Owner. Digamos que lo
lo nuevo eran esas definiciones que vimos en el jueguito, que por eso la quise hacer de una manera diferente. Y miren que hay muchas cosas que ya lo habíamos tratado. Por eso no se me hace raro que les haya ido muy bien en el examen, porque ya los temas estaban como adelantados. Bueno, muchachos, entonces, paso a seguir. Presenten, por favor, su examen de Scrum Fundamentos. No pueden tomar máster si no tienen fundamentos por Certiprof. No se demoran mucho en el... ¿Cuánto fue que me dijiste, Fernando, que te habías demorado en el de fundamentos? Como 35 minutos. Bueno, imagínense. Entonces, digamos lo que nos vaya mal 1 hora. Entonces, ojalá que entre mañana y el viernes puedan hacer el de fundamentos. El de máster, déjenlo para el fin de semana, ¿sí? ¿En ese sí te demoraste 1 hora, Fernando? ¿En el de máster? No, tampoco. También como 35 minutos. Uf, Fernando está volando. Claro que todos ustedes están volando. Yo me quedé aterrada cuando les coloqué el examen, que era el simulador del examen, y cuando yo voy viendo todo el mundo en verde y Andrés me dijo, quedé de cuarto con el 97%, y yo, wow. Entonces, yo sé que les va a ir súper bien. Entonces, yo pienso que de pronto sí, 40 minutos fundamentos y por ahí otros 40 minutos máster. La idea es que el lunes, ojalá que ya tengan todos máster para planear el taller de Scrum avanzado, y después del taller se van para Product Owner. ¿Listo? Como les decía al inicio de la clase, la meta es que dentro de 8 días, miércoles, ya estén todos con sus 2 certificados. Bueno, muchachos, no sé qué otra duda tienen. ¿Para cuándo dejamos el taller avanzado? ¿Les parece mejor martes o miércoles? El taller de repaso de todo. Miércoles. ¿Miércoles? De hoy en 8. Yo voto por miércoles. ¿Hay alguien que no puede el miércoles? ¿Que tenga un impedimento para el miércoles, o lo dejamos de una vez ya para el miércoles de 6:30 a 9:30? Miércoles. Está bien, miércoles. Listo. Les dejo también les dejo también lo de, para que vuelvan a hacer el jueguito. Hice también un jueguito de quién quiere ser Product Owner, pero básicamente pues son las mismas preguntas de los simuladores. Voy a colocar las preguntas que nos mandó Fernando también en otro simulador. Perfecto. ¿Y qué más? No sé. ¿Qué otra? Ya no hacemos más simuladores. Pues yo la verdad, las preguntas que tengo ya se las hice. Les recomiendo que hagan los que están en la plataforma, los de Ernei. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Él tiene otras preguntas diferentes a las mías. Si ustedes quieren, yo les con muchísimo gusto vuelvo y les repito los simuladores que yo tengo. Pero la verdad son los mismos. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es que voy a digitalizar lo que nos compartió Fernando, que él tiene preguntas diferentes. Entonces, si quieren, yo pasado mañana ya me comprometo a tenerles ese simulador de Fernando para Scrum Master para que ustedes lo tengan el viernes. ¿Sí? Yo mañana digito y el viernes ya se los tengo. Muchísimas gracias. Voy a compartir un jueguito. Muchas gracias. Les voy a compartir un jueguito que hice de Product Owner, que son 10 preguntas del simulador de Scrum Master para que ustedes lo hagan cuando ustedes quieran. Bueno, no he escuchado mucho hablar hoy a Rodrigo, Stephanie, han estado calladitos. ¿Cómo van? Ahí ya se los compartí, muchachos, ya les compartí. Ahí hay 10 preguntas de Product Owner. Y voy a hacerles lo que nos compartió Fernando, voy a hacerlos en este formato para que ustedes lo puedan hacer cuando ustedes quieran. Y no se olviden que la plataforma que ¿Lo compartiste dónde, perdón? Al chat de WhatsApp. Ah, ya llegó, gracias. En ese mismo formato les voy a montar las que me mandó Fernando, para que lo puedan hacer cuando ustedes quieran. ¿Y qué más? ¿Qué más les iba a decir? No, nada. Muchísimas gracias, muchachos. Espero que les haya servido. Y muchas gracias. Preparar bien el taller final para que sea de máximo provecho. Si se les ocurre algo de ustedes que me digan, por ejemplo, uy, Lorena, vení, sí, explícanos bien. Obviamente va a tener planning poker, va a tener historias de usuario, pero si ustedes dicen, no sé, también explicarnos triangulación, me lo escriben por el chat, que yo estoy diseñando ese taller. Por eso les pido que me den una manita, porque la verdad es que me ha tocado reinventarme. O sea, yo tenía un poco de talleres para hacerlos de manera presencial, pero pues me toca reinventarme para hacerlos digital.
Entonces yo la próxima semana ya lo tengo montado. Por eso si se les ocurre algo, mira, incluyamos este concepto o en el taller que podamos ver esto, bienvenidas todas sus sugerencias porque el fin de semana voy a estar diseñando el taller. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces... Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Gracias. necesito que me chicanen. Esto se llama pequeñas victorias en Scrum. Si alguien logra mañana certificarse como Fundamentos y Máster, compártanos el certificado, por favor. Esto nos motiva a todos. Bueno, quedo muy atenta de ustedes. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Que descansen. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.